Es momento de escuchar una palabra de edificación y crecimiento en la voz de nuestra pastora Tatiana Quevedo. Bendiciones para cada una de sus vidas. Damos gracias a Dios por este día especial en el cual nos unimos como iglesia a través de esta transmisión para recordar un evento que marcó la historia de la humanidad. Y damos gracias al Señor por cada uno de ustedes que se dispone en este momento a recibir lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. ¿Alguna vez te has quejado de las condiciones de vida que tienes o de la dirección de Dios para tu vida? ¿O has pensado que lo que deseas es mejor que lo que Dios te ha reservado? Bueno, quizás si eres una persona creyente, una persona cristiana, dirás, bueno, tal vez lo he hecho, o quizás en otras ocasiones no creo que haya llegado hasta ese punto. O si eres una persona que no eres creyente, pero estás viendo esta transmisión, quiere decir que hay una inquietud en tu corazón acerca de Dios. Y tal vez puedas responder, sí, lo he hecho. Y lo cierto es que lo hacemos con más frecuencia de lo que creemos. Aun cuando somos creyentes, lo cierto es que con mucha frecuencia nos quejamos, nos sentimos insatisfechos, nos sentimos muchas veces inconforme con aquellas condiciones de vida que tenemos, con lo que hasta aquí tenemos o con lo que deseamos y aún no lo vemos. Y un ejemplo de eso es una persona cristiana, por ejemplo, puede pensar, no, yo nunca me he quejado de mi condición de vida. Pero quizás un soltero cristiano puede decir, Señor, ¿por qué sigo soltero? Señor, ¿por qué si me he guardado para ti? ¿Por qué si te sirvo? Si me he preparado, si he leído tantos libros acerca del matrimonio, ya estoy listo. ¿Por qué sigo soltero? Otra persona casada, por ejemplo, puede decir, Señor, ¿y este es el esposo o la esposa que tú tenías para mí? ¿Qué hice de malo para merecer esto? O quizás si tienes un trabajo, de pronto le has dicho en algún momento a Dios, bueno, Señor, este trabajo me tiene cansado o me tiene eso que tú pensaste en ese momento. Así muchas veces nos expresamos y le decimos a Dios, no, yo creo que tengo un potencial mayor para un mejor trabajo, así que merezco un mejor trabajo. Y así podemos enumerar ejemplos de cómo por naturaleza nosotros somos quejumbrosos o nos sentimos insatisfechos o somos ingratos o asumimos que merecemos cosas mejores. Y esta actitud puede conducirnos a mucho dolor. Esta actitud de insatisfacción, de ingratitud o de queja por las condiciones de vida puede llevarnos a situaciones y a momentos muy dolorosos de angustia en nuestra vida y en nuestras relaciones. Y hay una razón y necesitamos conocer la razón por la cual nosotros asumimos esa actitud en la vida. Y quiero decirte algo, Dios ha provisto la única forma de cambiar nuestra perspectiva de la vida. Dios ha provisto no solo la única forma de cambiar la perspectiva de la vida, sino también de sanar nuestras almas y que podamos experimentar plenitud en nuestras vidas. Y si quieres saber más sobre esto, entonces te invito al libro de Números en la Biblia, al libro de Números en el Antiguo Testamento, en el capítulo 21, y vamos a leer de los versículos 4 al 9. En el libro de Números encontramos una historia que nos muestra a personas quejumbrosas, a personas insatisfechas, que su actitud les llevó a una situación de angustia y de dolor. Y en el capítulo 21, versículo del 4 al 9 del libro de Números leemos: partieron del monte Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje, y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable.
Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. El Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Quiero invitarte a que demos gracias a Dios y que el Señor sea hablando a nuestras vidas. Oremos por un momento. Amado Dios, damos gracias por tu palabra en este día especial en que tú quieres hablar a nuestros corazones. Tú conoces el corazón de cada persona que en este momento está escuchando esta palabra. Habla a nuestros corazones. Danos entendimiento espiritual en lo que tú has dejado en tu palabra, Señor, para el bien de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Este relato es la escena de un pueblo que está a punto de entrar al cumplimiento de una de las promesas hechas al patriarca Abraham siglos antes de que ellos vivieran. En aquella época Dios le ha dicho a Abraham que le daría una descendencia y le entregaría una tierra a esa descendencia para siempre. Y ellos están a punto de entrar a esta tierra prometida y de ver el cumplimiento de las promesas de Dios en sus vidas. Esta era la segunda generación de los que salieron de la esclavitud de Egipto hacia aquella tierra prometida. Habían pasado ya 40 años y es una generación que estaba dando por sentado las bendiciones de Dios, aunque no conocían a Dios como Él se había mostrado a ellos en el desierto. Dios se había mostrado como el Dios de poder, como el Dios de autoridad, como el soberano, como aquel que hizo milagros poderosos y maravillas para ellos. Dios se había revelado sus vidas en el desierto como el Dios de amor, de misericordia, como el Dios que los cuidaba y los protegía. Sin embargo, esta generación no le conocía tal y como Él se había mostrado, y por la forma como se expresan, vivían en un egocentrismo caprichoso, vivían en un egocentrismo que les llevaba a considerar aún el alimento con que Dios los había sostenido por 40 años, el maná, el alimento que Dios hizo descender del cielo para sostenerlos durante todo ese tiempo. Ellos habían llegado a un punto que lo consideraban sin valor, como algo despreciable y que aún les fastidiaba. Y por esa situación el relato nos dice que el castigo divino llegó y aparecen unas serpientes en este escenario que empiezan a morder al pueblo y muchos a morir. Ellos entran en una situación de angustia, de dolor, y van a donde Moisés para que Moisés interceda por ellos. Ellos reconocen, se arrepienten y piden la intercesión de Moisés ante Dios, ante el único que podía salvarlos en ese momento de la muerte. Y la pregunta que me puedes hacer en esta hora es, bueno, ¿y qué tiene que ver conmigo hoy, 3000 años después de esta historia, este relato tan extraño? Quiero decirte algo, este relato es el relato universal de todas las generaciones necesitadas de la salvación divina. Hoy hay una generación, como ha sucedido en cada época de la historia, insatisfecha, una generación ingrata, una generación que aún da por sentado sus derechos para merecerlo todo. Estamos hoy en medio de una generación aún dentro del pueblo de Dios que conoce el mensaje de la salvación, pero que no ha considerado seriamente de qué se trata la obra, el valor y el propósito redentor de la cruz, que es el mensaje de salvación y lo que Dios ha hecho por la humanidad. Y es lo que Dios quiere que en esta hora, a través de esta palabra, hablar a nuestras vidas, que miremos seriamente a la cruz, que podamos tener una mirada
y considerar seriamente la cruz. Y hay tres grandes aspectos que necesitamos considerar para ser salvos genuinamente, para no dar por sentado la salvación o la bendición de Dios en nuestras vidas simplemente porque creemos que lo merecemos, sino porque necesitamos mirar atentamente a lo que Dios ha hecho en la cruz. Y lo primero que esta palabra nos enseña y que tenemos que considerar es que necesitamos considerar la gravedad del pecado en nuestros corazones. Necesitamos ver la seriedad del pecado para entender la necesidad de salvación. Ellos tenían una actitud desafiante, rebelde, irreverente hacia Dios. Se quejaban de las condiciones de vida que les había tocado. No valoraban lo que Dios les había dado a lo largo de ese caminar y de ese viaje a sus padres y ahora a ellos. Y no es sino hasta cuando ellos son atacados por estas serpientes venenosas que les producían dolor y angustia y temor a morir cuando ellos entienden lo que han hecho. Por eso en el versículo 7, allí en el relato, dice el verso 7 que el pueblo viene a Moisés y dice: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Y se arrepienten. Es allí donde ellos reconocen que han pecado. No lo habían considerado antes en medio de esa actitud hasta que experimentan el dolor y la angustia de aquellas serpientes venenosas que les han mordido. El pecado es una palabra que hoy ha desaparecido de las mentes de muchas personas y del léxico, del vocabulario de muchas personas, porque se considera una palabra ofensiva, porque se considera una palabra que pertenece a un léxico religioso. Así que si quitamos el concepto de pecado de las mentes de las personas, pues no hay necesidad de una salvación. Quien considera que el pecado no existe o que esa palabra ya está mandada a recoger, entonces no va a haber la necesidad de un salvador ni de una salvación. No considera entonces que hay una ley moral que obedecer, ni considera que hay un regente moral en el universo. Y eso es lo que está sucediendo en este tiempo. Sin embargo, es una realidad que la naturaleza egocéntrica, la naturaleza egoísta, ha provocado en medio de la humanidad situaciones de violencia, de corrupción, de injusticia. Y hoy, aunque se quiera solucionar esta realidad de la maldad en el corazón humano, queriendo resolverlo el ser humano por sí mismo, nos hemos dado cuenta que no se puede hacer. De hecho, hoy hay una tendencia en medio de los millonarios y de los famosos ser propensos a practicar la filantropía, buscar el bienestar de otras personas aparentemente sin ningún interés, como un altruismo en sus vidas, para mostrar que se puede mejorar al ser humano y que se puede ser un mejor ser humano. Pero cuando miramos aún estos famosos y estos millonarios son acosados por sus mismos empleados en sus empresas, porque si se descuidan por un momento o ocupan más del tiempo necesario para ir al baño en medio de sus tareas y en sus trabajos, son sancionados drásticamente por estos mismos hombres que también se ufanan de ser de aquellos que buscan el bienestar de otras personas necesitadas en el mundo. Algunos han sido acusados también de hacer simplemente estos actos sociales, de ayudar a los más necesitados para bajar los impuestos que tienen que pagar al gobierno. Así que cuando miramos la realidad del pecado, sigue allí en el alma. El hombre por sí mismo no podrá resolver el pecado en el corazón del ser humano, la maldad que hay en el corazón. No puede hacerlo por sí mismo. Y cuando damos el mensaje de salvación y hablamos a alguien acerca de la necesidad de arrepentirse de sus pecados para recibir la salvación de Dios, para aceptar a Jesús como el Salvador de sus vidas, entonces hay personas que dicen: yo no soy pecador, porque asocian el pecado con los delitos como asesinar, robar, adulterar. Y la verdad es que el pecado va mucho más allá que simplemente asociarlo con delitos. Cuando nosotros preguntamos a las Escrituras qué es el pecado,
Podemos decir un concepto amplio, general de lo que es el pecado y decir, bueno, es la violación de la voluntad de Dios. Pero realmente la palabra pecado tiene una connotación muy amplia al punto que está asociada con la esencia y la raíz que es el egocentrismo. Y de allí que los dos grandes mandamientos que el mismo Señor Jesús resumió en ellos toda la ley, expresan: amarás a Dios, amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si miramos el orden en el gran mandamiento, en estos mandamientos de Dios, está en el orden de prioridad Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón. Luego amarás a tu prójimo y en tercer lugar como a mí mismo. Sin embargo, el pecado que está asociado con el egocentrismo, es por eso que Dios plantea sus mandamientos en este orden, porque el pecado, podríamos decir, es invertir ese orden de los mandamientos de Dios. Primero yo, y ponerme en primer lugar, colocar a los demás en un segundo plano, o cuando puedo beneficiarme de otros, y Dios en el trasfondo de nuestra vida, si acaso. Eso es lo que estamos viendo en la sociedad actual, donde se quiere hacer a Dios a un lado, donde se quiere eliminar el concepto de pecado de las mentes. Pero realmente el pecado se trata de invertir este orden y de querer nosotros ser los primeros en todo. Y solo cuando reconocemos nuestra condición, la condición de nuestra naturaleza egocéntrica de maldad, vemos la necesidad de ser salvados y de ser perdonados de nuestros pecados. Y es allí cuando valoramos realmente la salvación. Es allí cuando vemos realmente la condición y la seriedad del pecado en la naturaleza humana, cuando valoramos lo que Cristo hizo en la cruz, cuando valoramos lo que hemos recibido cuando el Señor Jesús viene a este mundo, lo que Él hace por medio de su sacrificio en la cruz para otorgarnos el perdón de nuestros pecados. Solo cuando Jesús entra a nuestra personalidad por su espíritu, comenzamos a experimentar una transformación en nuestras vidas. Comenzamos a experimentar una transformación de nuestro egocentrismo, y ese egocentrismo se va convirtiendo en la actitud opuesta. Cuando Cristo, por medio de su sacrificio en la cruz, nos ofrece vida eterna al poner nuestra fe en Él y darnos una vida nueva, Él por su espíritu entra en nuestra personalidad, y es allí cuando esa personalidad que es cerrada muchas veces, que estaba cerrada allí ante Cristo, comienza a abrirse. En medio de esa relación con Cristo, nuestro corazón, nuestra personalidad, todo lo que somos empieza a abrirse ante Cristo como ese capullo que se expone a la luz del sol y se abre, y la belleza de esa flor empieza a verse. Así es la obra de Cristo en nosotros. Cuando nos exponemos a la luz de su espíritu, a la obra de su espíritu, entonces nuestras vidas son transformadas. Entonces nuestras vidas son cambiadas. Y es allí cuando, si eres un cristiano, si eres un seguidor de Cristo, si has rendido tu vida a Cristo, entonces ese egocentrismo empieza a ser tocado por la vida de Jesús. Y ya no solamente estás esperando que tu esposo, tu esposa te sirvan, te ayuden, te den la mano, sino que tú lo haces también porque deseas dar al otro, porque esa naturaleza que demanda y exige siempre del otro para servirse va a empezar a cambiar y a transformarse. Solo Jesús puede traer una transformación en nuestro carácter. El hombre jamás podrá hacerlo por sus propios medios. No podrá lograr llegar a ser una mejor persona, porque siempre ese lado oscuro estará allí de alguna manera, porque somos egoístas por naturaleza, y solo la vida de Cristo en nosotros realmente va a producir una transformación. Poco a poco es allí cuando empezamos también a perder esos temores.
temores que son muy comunes por causa del pecado y de la naturaleza egocéntrica, centrada tanto en nosotros mismos. Empezamos a experimentar temores a la muerte, temor a la enfermedad, temor a lo desconocido, porque fuimos diseñados para ser amados y para amar. Porque fuimos diseñados para amar y necesitamos el amor como el pez necesita el agua. Así nosotros necesitamos ser amados y amar. Y cuando Cristo viene a nuestras vidas, nuestra vida es transformada y los temores se disipan, porque en su amor podemos experimentar el cuidado protector del amor de Dios. Y entonces aprendemos también a amar a otros. Cuando consideramos la seriedad y la gravedad del pecado, entonces valoramos todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Lo segundo que necesitamos para experimentar una salvación genuina es que necesitamos considerar seriamente la justicia divina. La seriedad del pecado en la humanidad resalta la justicia de Dios. Él tiene plena autoridad judicial para juzgar el pecado, porque el pecado acarrea consecuencias. Y eso es algo que lo sabemos y por eso tenemos el concepto de justicia en nuestros corazones. Porque el pecado, dice la palabra, la paga del pecado es muerte. Y es la imagen que se representa aquí en las serpientes abrasadoras o venenosas que Dios envía. Y la pregunta es, ¿por qué serpientes? Era una imagen que señalaba al Génesis, aquel momento en el huerto del Edén, aquel gran tentador de la humanidad, Satanás, conocida en la Biblia como la serpiente antigua, quien sembró el pecado en la humanidad. Y allí es donde se cumple lo que la palabra de Dios nos dice, que Cristo se hizo maldición al ser crucificado en un madero. Él tomó nuestro lugar, el lugar donde deberíamos estar tú y yo. Y estas imágenes que encontramos en este relato señalan al Génesis, pero también señalan el hecho de que Dios había cuidado de ellos, que Dios les había protegido en aquella zona desértica donde estas serpientes eran temidas por la gente. Y ellos siempre habían sido protegidos por Dios, pero no valoraban todo lo que Dios había hecho y cómo les había preservado la vida. Y cuando en medio de esa lección, en medio de ese juicio, que podríamos verlo como algo severo, algo fuerte, pero cuando miramos el trasfondo y hacia dónde apunta esta historia, entendemos y que es algo que hoy necesitamos comprender, y es tener un entendimiento del juicio de Dios, entender de la justicia de Dios. Y solo cuando ellos se ven indefensos, mordidos por esta serpiente, experimentando el dolor del veneno letal de estas serpientes y sin saber qué hacer y viendo morir a otros, es cuando ellos reconocen su pecado ante Dios y van a Moisés para que Moisés interceda por ellos. Es aquí donde ellos experimentan el arrepentimiento y es ahí donde reconocen la necesidad de que solo Dios puede salvarlos. Y hoy necesitamos tener un sano entendimiento del juicio de Dios, de lo que hizo Jesús en la cruz y qué tiene que ver con el hecho de la justicia de Dios. Porque no solamente en la cruz fuimos perdonados, sino que fuimos también librados del juicio, fuimos librados del castigo cuando el Señor perdonó allí en la cruz nuestros pecados. Antes las personas tenían un temor reverente aún más frente a lo que es el día del juicio final y referente al infierno. Hoy aún esa palabra infierno es una palabra que se quiere quitar también del pensamiento de las personas. Otros le dan una connotación figurada, metafórica, pero el término en el cual el mismo Señor Jesús lo utiliza en la Biblia y lo define es como un lugar real de tormento, y que aún el Señor en Mateo 25 versículo 45 dice que el infierno no fue creado para la humanidad, fue creado para Satanás y sus demonios. El Señor habla referente a este tema en varias ocasiones. Dios habla en diferentes ocasiones acerca del juicio que vendrá, de la segunda muerte o del lago de fuego. Quiero que vayas conmigo por un momento
al libro de Apocalipsis en el capítulo 20. Hace referencia este texto acerca de aquel lugar, acerca de la muerte eterna, de la condenación eterna. Apocalipsis 20, versículos 12 al 15, dice: también vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Jesús habló tanto de este tema que lo hizo porque en su amor y en su misericordia, en su bondad, no quiere que ninguno vaya a ese lugar que no fue preparado para la humanidad, sino para Satanás y sus demonios. Sin embargo, cuando vemos el acto de la cruz, debemos entender que allí se operó precisamente el hecho de la gracia de Dios, donde nosotros fuimos librados de ese castigo que vendrá un día, de ese castigo eterno, por causa de lo que Cristo hizo, para que todo aquel que ponga su fe en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, no vaya a condenación eterna, sino que experimente la vida eterna. Así que es tan importante hablar de esta realidad hoy en día, porque hay muchas personas aún en las iglesias, dentro de las iglesias, engañadas pensando que van a ir al cielo porque viven de una manera fuera de la voluntad de Dios, haciendo las cosas contrarias a la voluntad de Dios, pero piensan que por conocer el mensaje de salvación ya son salvos y ya han sido simplemente, Dios ha pasado por alto todo. Pero lo que la palabra nos enseña es que ser cristiano es entender lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí, que más que saber que Dios nos ama, que es cierto y que la palabra nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No simplemente se trata de saber que Él nos ha amado con amor eterno, sino que aún allí en la cruz se operó un acto de la justicia de Dios, donde Jesús tomó nuestro lugar. Así que necesitamos entender y valorar profundamente que un Dios infinitamente santo nos salvó para hacernos parte de su reino, donde Él es el Rey santo. Un Dios santo que aborrece el pecado y que nos llamó a ser su pueblo para apartarnos, para separarnos, para ser un pueblo santo en un reino que es incorruptible. Por eso hoy necesitamos hablar de esta realidad de la que Pablo le habla aún a Timoteo en la segunda carta. Vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3. Y él advierte acerca de lo que sucedería en los tiempos finales, en la medida en que el regreso del Señor se acerca y que un día vendrá como juez para juzgar el pecado. Dice la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, versículos del 1 al 5. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez que amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Pablo le habla a Timoteo acerca de estas características y estas cualidades propias del egocentrismo humano, y cómo aún dentro de la iglesia habrían personas con apariencia de piedad, pero que amaban más los placeres que a Dios, amaban más hacer sus propios deseos y su voluntad que hacer la voluntad de Dios.
Y esto ha estado y aún en este tiempo está presente y lo vemos aún dentro del pueblo de Dios, tal como en aquella segunda generación del pueblo de Dios que iba camino a la tierra prometida. Daban por sentados que por ser simplemente los hijos de aquellos a quienes se les había hecho la promesa, ya tenían por un hecho que entrarían a la tierra prometida. Pero cuando vemos esta palabra nos habla que debemos tener muy seriamente considerar que lo que sucedió en la cruz no solamente es que nuestros pecados fueron perdonados, sino que Dios hizo algo grandioso, por lo cual nosotros necesitamos estar agradecidos y saber que estamos llamados a vivir una vida rendida a Cristo como el Señor, a obedecer su voluntad, a no vivir ya para nuestros deseos, sino para los deseos de Dios, porque Él pagó el precio, pagó el castigo para que para que fuésemos librados del juicio que vendrá. Cuánto necesitamos en este tiempo hablar acerca de esta verdad, de la verdad de tener un temor reverente, de que daremos cuentas a Dios de todo lo que habríamos hecho. De hecho, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice que hay vasos de ira que Dios ha preparado para el día del juicio final. Y esto es una realidad. En el año 1741, en aquella época Dios levantó a un hombre donde en una generación también se necesitaba escuchar algo que se había dejado de oír. Y Dios levanta a un predicador que predica en aquella época, en 1741, un sermón muy famoso, el sermón del predicador Jonathan Edwards, titulado Pecadores en manos de un Dios airado. Y usted puede encontrarlo hoy en día en internet también. Y cuando vemos ese sermón, que es más, él no lo predicó, simplemente lo escribió y lo leyó a la congregación. Y empezó a hacer unas descripciones acerca del infierno. Mostró también cómo la gracia de Dios y la bondad de Dios nos ha librado por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del juicio venidero. Y cómo Dios en su gracia y en su amor toma nuestro lugar y que nosotros debemos valorar lo que Dios hizo en la cruz para vivir una vida entregada, rendida, una vida que agrade a Dios y que hagamos la voluntad de Dios por encima de nuestros deseos. Y cuenta el relato de lo que sucedió en 1741, aquel día, cuando él leía a la congregación, y dice que cuando llegó a la línea donde él dijo: oh pecadores, consideren el enorme peligro en el que estás. La gente gritaba, lloraba de arrepentimiento por sus pecados. A partir de allí, las personas copiaron ese mensaje y lo empezaron a enviar a diferentes congregaciones, y se ha conocido como la causa del gran avivamiento que hubo en aquel tiempo, donde los corazones se arrepintieron del pecado, donde no simplemente basta con ir a la iglesia y decir: sí, soy cristiano porque voy a una iglesia, o soy cristiano porque sé que Cristo me amó, me perdonó, pero vivo de la manera que quiero. Se necesita que haya un despertar de un temor reverente por la santidad de Dios en nuestros corazones como hijos de un Dios santo que nos ha dicho: sed santos porque yo soy su Padre que es santo. Dios es el Dios santo y nosotros, sus hijos, estamos llamados a no solamente serlo, sino también a parecerlo, a vivir vidas que agraden al Señor, a entender que nosotros ahora por la justicia de Cristo hemos sido vestidos de esa justicia. Si miramos también Pablo en el libro de Hechos, en el capítulo 24, encontramos el relato cuando se encuentra ante el gobernador Félix y le habla sobre la fe en Cristo, y dice el pasaje allí en Hechos 24 que habló sobre el juicio venidero. Y cuando le habló a Félix sobre el juicio venidero, el texto nos dice que Félix, atemorizado, le dijo: vete por ahora y te volveré a llamar. El juicio de Dios es un tema que está allí también dentro del tema de la salvación por gracia, porque el Dios que es un Dios de gracia, de amor, de misericordia, también es un Dios santo. Y aunque Él en un tiempo de la historia, en un día que hoy recordamos que fue a la cruz, siendo el juez, teniendo toda autoridad, teniendo todo el derecho para condenarnos eternamente, no lo hizo, porque siendo juez vino para ofrecernos vida, para que nosotros pongamos nuestra mirada en Él. Vino para que nosotros ahora pongamos nuestra mirada en Él y le conozcamos a Él, y lo aceptemos y lo recibamos, y que cuando partamos de esta
tierra, entonces seamos hallados por Él como aquellos que le conocimos verdaderamente. Y de hecho el Señor en Mateo capítulo 7, en el versículo 21 al 23, expresa esta realidad, donde muchos aún dentro del pueblo de Dios pueden llegar a morir engañados de que iban hacia el cielo, pero no era allí su destino, por causa de haber vivido una vida fuera de la voluntad de Dios. Mateo 7, versículo 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. En otras versiones dice hacedores de maldad. Pero la palabra en el griego traduce aquellos que violan la ley de Dios o aquellos que van contra la voluntad de Dios. Y note algo, eran personas conocedoras del evangelio, eran personas involucradas emocionalmente en la obra de Dios, porque cuando hacen referencia a lo que hacían, mencionan que habían profetizado, que habían echado fuera demonios, que habían hecho muchos milagros. Pero el Señor dice: por sus frutos, por el carácter los conoceréis. Y es allí donde en esa palabra los conocí se refiere a un conocimiento, a una relación íntima, no simplemente a un conocimiento intelectual de saber lo que Cristo hizo en la cruz, sino que cuando puedo mirar a la cruz seriamente y considerar lo que Cristo hizo y lo entiendo, rindo mi vida al Dios que me salvó de la condenación eterna, que me libró del castigo y que recibió el castigo que yo merecía sobre él, siendo Dios. Extendió una gracia infinita, una misericordia que aún no alcanzamos a comprender. ¿Cómo no rendir nuestras vidas ante Él? Y es lo que Dios espera ante tal ofrecimiento de gracia y de misericordia, que aun cuando podía juzgarnos y condenarnos eternamente, no lo hizo. Pero tampoco pasó por alto nuestros pecados, sino que los cargó sobre sí mismo para salvarnos, para librarnos del juicio que vendrá. Necesitamos mirar con seriedad el juicio de Dios y lo que sucedió en la cruz. Lo tercero que necesitamos considerar es la única fuente de salvación que Dios provee. Necesitamos saber que solo hay una fuente de salvación y es Dios mismo por medio de Cristo. La solución de Dios en este relato que estamos mirando en el libro de Números, la solución es tan grande como el problema del pecado. La serpiente levantada en aquella asta, tal como Dios le había indicado a Moisés, era la salvación para aquellos que estaban a punto de morir. Eran la salvación para aquellos que querían escapar de una muerte segura. Y a la vez era una imagen del gran sacrificio de Cristo en la cruz. Tal como Israel no tenía otra opción. Tal como el pueblo en aquel momento no tenía otra opción de escape, sino solo mirar a esa serpiente de bronce que Dios le había dicho a Moisés que hiciera para que todo aquel que lo mirara hacia ese lugar estuviera en cualquier lugar del campamento, aún sin moverse de allí, simplemente mirara hacia donde estaba esa figura. Por un simple acto de fe vivirían. Y de la misma manera en que aquel pueblo, esa era la única forma de escapar de la muerte segura por un simple acto de fe, Dios nos habla hoy a nosotros también, como a través del sacrificio de Jesús, con una mirada de fe hacia la cruz, con una mirada de entrega, aquel que dio su vida por nosotros, somos salvados de una muerte segunda o muerte eterna. Juan capítulo 3, versículos 14 al 15. En Juan capítulo 3, versículos 14 al 15, vemos la conversación del Señor Jesús con un hombre religioso de aquella época llamado Nicodemo. Quizás algunos recuerdan acerca de este evento, de este momento, de esta conversación, de este encuentro de Jesús con Nicodemo, cuando el Señor le está explicando a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento y le está diciendo a aquel hombre que era un líder judío, un religioso, un maestro de la ley,
que conocía las Escrituras, el Señor le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, la salvación no se gana. Nicodemo, la salvación es por gracia, no es porque naciste judío, no es por todo lo que sabes o conoces, no es por tu carácter moral, no es por tu estatus religioso. La única manera, le está diciendo el Señor Jesús a Nicodemo allí en Juan capítulo 3, de nacer espiritualmente y entrar a la familia de Dios es mirar al Hijo del Hombre con fe. Es lo único que puede sanarnos del veneno mortal del pecado. Juan capítulo 3, versículo 15 al 16. El mismo Señor Jesús en el versículo 14. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. El Señor Jesús aclara aquel suceso que había pasado ya mucho tiempo, siglos atrás, donde aquella serpiente de bronce había sido levantada en el desierto para salvar al pueblo, pero que apuntaba a Jesucristo, apuntaba el cumplimiento de la promesa de un Salvador para el mundo que sería levantado. Aún el mismo Señor Jesús dice en Juan capítulo 12, versículo 32, y cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Dios en su amor y gracia tomó la iniciativa de rescatar en aquella ocasión al pueblo, y ahora en Cristo Jesús Dios ha tomado la iniciativa del rescate de la humanidad afectada por el veneno del pecado, por ese veneno mortal. Dios se negó a absolver nuestros pecados, pero tampoco quiso imponernos el castigo que merecíamos, y en cambio se entregó a sí mismo a sufrir la vergüenza y el dolor de la muerte en la cruz, y quebró el poder de la muerte aquel día cuando fue crucificado, y en su resurrección venció. Así que aquella imagen en el Antiguo Testamento que Dios le da la orden a Moisés, aquella figura de levantarla, señalaba lo que Cristo haría en la cruz, y que él allí en la cruz derrotaría también el pecado y la muerte. Juan en el capítulo 3, versículo 17 nos dice, no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y es en ese sentido que, siendo el juez, pudo venir a juzgar a la humanidad por el pecado, con todo el derecho y la autoridad que tiene como el Dios y el regente moral del universo y el Dios santo y creador que es. Sin embargo, por su gracia, por su amor, su bondad y su misericordia, tomó nuestro lugar en aquella cruz, y siendo el juez, no vino para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de su sacrificio en la cruz. Un día, el día del juicio final, regresará. Volverá a esta tierra, llevará su iglesia y juzgará el pecado. Pero antes, ante esa segura muerte, Dios no condenó al mundo, sino que lo que hizo fue abrir una puerta, Él mismo, una puerta donde pudiéramos entrar y hallar la salvación. Dios abre una puerta, y siendo Él el juez, ofrece darnos vida, con la única condición de creer para vivir o no creer para condenación. ¿Qué eliges tú hoy? Dios nos ha ofrecido vida en su Hijo Jesucristo. Creer para vivir requiere mirar hacia la cruz seriamente. Creer para vivir requiere que miremos y consideremos la seriedad y la gravedad del pecado, que fue lo que hizo que Dios en su amor desde el principio tuviese un plan para rescatar la humanidad. El mirar la seriedad del pecado nos hace valorar la cruz, nos hace mirar atentamente a lo que Dios ha hecho, que Dios en su gracia, en su misericordia, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos alcancen en Cristo el perdón de los pecados y la vida eterna. Ese es el deseo de Dios, que todos
aquellos que crean en Él alcancen el perdón, alcancen la vida eterna, puedan tener un cambio en la perspectiva de ver las cosas, de ver la vida, de tener una perspectiva de eternidad. Y cuando eso sucede, entonces la forma de ver las cosas van a cambiar. Cuando miramos hacia lo que Dios ha hecho en su Hijo Jesucristo en la cruz y ponemos nuestra mirada en Él, una mirada de fe, que es una mirada de entrega, de rendición, de reconocer que no solamente Él es el Señor, sino también el Salvador, el que nos ha librado del castigo eterno, el que nos ha dado vida eterna por su gracia, por su misericordia. Mira a Cristo y pon tu confianza en Él. Pon tu confianza en el Dios, autor de la salvación, en el Señor Todopoderoso, pero que también en su gran bondad y misericordia ha tomado la iniciativa de venir a este mundo, de entrar a esta humanidad y tomar nuestro lugar. Y experimentó la vergüenza y el dolor, asumiendo el castigo que era sobre nosotros, que nosotros merecíamos. Por eso hoy, ante tal ofrecimiento, si eres una persona que aún no ha puesto su mirada en el sacrificio de Cristo, para reconocer la necesidad de un Salvador, para reconocer que necesitas el perdón de los pecados, hoy es el día. Hoy que estamos recordando lo que Cristo hizo, Él con su palabra viene de nuevo a decir que todo aquel que mire hacia Él con fe será salvo. Que todo aquel que reconozca la necesidad de ser perdonado y se arrepienta en su corazón pueda hacerlo y reciba hoy vida eterna. Y la vida de Cristo entrará a tu ser y empezarás a experimentar una transformación de tu ser por causa de Él. Señor, damos gracias por tu palabra. Damos gracias por todas aquellas personas que hoy pueden estar viendo esta transmisión, Señor, y que reconocen allí en su corazón esa naturaleza egocéntrica que nos ha llevado a experimentar muchas veces dolor, sufrimientos en nuestras relaciones familiares, personales, emocionales, que nos ha llevado a cometer muchas veces errores. Pero tan grande como es el pecado en nuestro corazón, ha sido, Señor, la solución y el amor y la gracia que tú has mostrado. Por eso hoy, Señor, damos gracias por tu palabra y por recordarnos todo lo que has hecho, y que podamos mirar, aun si somos creyentes y nos hemos alejado del verdadero valor y propósito de la cruz, aun cuando hemos conocido el mensaje de salvación, hoy podamos mirar con temor y temblor esa salvación tan grande de la que hemos recibido, Señor, y podamos estar rendidos, agradecidos ante ti por lo que hiciste en la cruz por nosotros, por tomar nuestro lugar, por librarnos del castigo y del infierno, por salvarnos y librarnos por causa de tu justicia. Y sabemos, Señor, que estaremos contigo eternamente, solo porque tú lo has hecho posible. Damos gracias a Dios y adoramos al Señor por todo lo que Él ha hecho. Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculpar, pues se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Tú eres nuestro Dios y queremos amarte, Señor, ponerte en primer lugar en nuestros corazones, no invertir el orden en nuestra vida poniéndonos a nosotros mismos en primer lugar, sino darte el lugar que te corresponde a ti, Señor, en nuestra vida. Enséñanos a amarte con todo el corazón, y que hoy, en este tiempo tan especial en que recordamos lo que has hecho por nosotros en la cruz, nuestro amor por ti, Señor, crezca. Nuestro amor y nuestra devoción, Señor, y nuestra fidelidad a ti crezca.
y que nuestros corazones en gratitud por todo lo que has hecho, Señor, por tanta gracia y tanta misericordia, podamos rendir nuestros deseos a ti, rendir nuestra voluntad ante tu voluntad, que siempre será agradable y perfecta para nosotros. Si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale. Tú eres mi vivir. Puedes decir, Señor, y con todo tu corazón, Eres mi tú eres, Señor, mi tesoro, lo más grande. Eres mi Por ti existimos, Yo por sé ti vivimos, que tengo por ti todo. hemos sido sanados. Si te Y en tu tengo sacrificio en la cruz hemos sido curados. Lleva hoy a tu iglesia, Señor, a considerar con amor, con devoción, Señor, aún arrepintiéndonos si nos hemos alejado, Señor, de lo que es verdadero, por perseguir otras cosas, Señor. Vuelve nuestro corazón a ese acto grandioso de amor que tú manifestaste, Señor. Bendito sea nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gracia y su misericordia nos alcanzó, nos limpió de nuestros pecados, nos perdonó y nos dio vida eterna. Que Él sea llenando el corazón de todo aquel que pone su mirada y su confianza en Él, el autor de nuestra salvación. El nombre de Cristo sea exaltado, sea adorado y sea honrado con toda nuestra vida. Bendito eres, amado Dios. Gracias te damos, Señor. Que el Señor bendiga tu vida, amada iglesia.